Hola hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Damos la bienvenida a todos los hermanos que estamos aquí presentes y también a aquellos que nos sintonizarán más tarde por Facebook y por YouTube. Hermanos, recordemos que Dios siempre está en una oración de distancia y es por eso que en esta mañana los invito a ponerse de pie y vamos a elevar una oración de invocación a Dios. Nuestro buen Dios, gracias te damos, Señor, porque tu infinita misericordia nos permites estar aquí una vez más, Señor, para alabarte y glorificarte tu santo y bendito nombre, Padre Santo. Te damos las gracias porque tú nos has traído con bien hasta aquí, hasta tu casa de oración, y nos permites estar aquí reunidos como hermanos en la fe. Te damos gracias también porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor. En esta mañana venimos ante tu presencia, Padre, para ofrecerte, Señor, esta culto, esta alabanza, Señor. Te pedimos que lo recibas como un olor fragante ante tu presencia, Padre bendito. Y te pedimos que tú pongas esa paz y ese gozo en nuestro corazón, Señor, de todo aquello, Padre, que tormente, Padre, nuestro corazón, todos aquellos problemas, Señor, que tú los quites para que podamos tener una comunión, Padre bendito, limpia en esta mañana contigo, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, Señor, sea para darte la gloria y la honra a ti y solo a ti, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 139, y vamos a dar lectura alternados. Los versículos 1 al 14, comienzo yo en el 1, ustedes continúan en el versículo 2 y juntos nos unimos en el versículo 14. La palabra de Dios dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, tanto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, como dice su palabra, debemos alabar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es momento de las alabanzas. Y adentrándonos un poco a esta época navideña, tenemos algunos himnos. El primero lleva por título: Tú dejaste tu trono y corona por mí. Dejaste
himno, hermanos, que se llama Se oye un son en alta esfera. No olvide que estamos ya en vísperas, porque es para nosotros cada año que celebramos en unión de todos los cristianos, pues el nacimiento de Jesús. Es un recordatorio y bueno, lo celebramos como cristianos, como hijo de Dios, porque ahora sabemos que la Navidad es que Cristo está en nosotros. Por eso la Biblia dice que Jesús, ¿sí?, significa, sería llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Vamos a cantar Señor Sol en alta esfera. Hermanos, así puestos de pie, los invito nuevamente a abrir sus Biblias. Vamos a tener otra lectura bíblica en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. La palabra de Dios dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró
el Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Amén. Bueno, hermanos, es momento de los diezmos y ofrendas. Los invito a que preparemos nuestros corazones para darle a Dios un poco de lo mucho que Él nos ha dado, lo mucho que nos ha bendecido en esta semana. Repetimos unidos el texto en pantalla, hermanos, que dice: cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Segundo de los Corintios 9:7. Bendito Dios, Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, te damos porque tú en esta semana has derramado bendiciones en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en nuestros trabajos. Y hoy, Padre, queremos reconocerte y queremos darte un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre, que tú sigas bendiciendo a cada dador alegre, Señor, que tú bendigas la fuente de donde provienen estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Y te pedimos, Padre, que las bendigas, Señor, y que sean usados, Señor, para el bien de tu obra, Señor, que tú las multipliques, Padre bendito. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro siguiente himno es A Medianoche Resonó.
Y asimismo, con ese gozo, los invito, hermanos, a recibir la predicación, la palabra de Dios en esta mañana a través de nuestro pastor Eduardo. No sin antes, los invito, hermanos, a repetir nuestra declaración de fe. Está en pantalla, tomamos nuestras Biblias, las levantamos y unidos repetimos la declaración de fe que dice: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la esperanza que me comprometo a seguir y es la enseñanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oramos. Nuestro buen Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permitiste estar aquí una vez más, Padre, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. En estos momentos te pedimos, Padre, por la palabra, Señor, que tú has de poner en nuestro pastor, Señor. Pedimos que nos pongas corazones receptivos, Padre, para recibir tu mensaje, Señor, y que todo lo que aprendamos en esta mañana, Señor, lo podamos poner en práctica, Padre, y podamos también nosotros seguir predicando tu mensaje, Señor, a aquellas personas que necesitan de ti, Padre bendito. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. También te pedimos que le des a nuestro pastor palabras fáciles y entendibles, Señor, para nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quiero decirles que continúo con el tema, la serie Navidad, todo lo que necesitamos para vivir. Navidad, todo lo que necesitamos para vivir. Y aparte de esta, va a haber otra práctica de esta serie. Pero hoy he titulado, hermanos, esta palabra, este sermón, esta prédica de la siguiente manera. El título, hermanos, de la predicación de esta mañana es: para la aventura de vivir, Él es la estaca del hogar, la clavija. Para vivir, para la aventura de vivir, Él es la estaca del hogar, la clavija. Recuerden que estamos en Zacarías 10:4. Quiero que vayan a la palabra de Dios y mantengan abierta esta escritura. Hoy solamente me voy a enfocar en la segunda parte de este texto. Mantengan su Biblia en Zacarías 10:4. El próximo domingo volveremos a usar esta cita bíblica porque aquí nos habla de 4 cosas muy importantes. Bien. La Navidad, no olviden, hermanos, que es la serie de estas prédicas, todo lo que necesitamos para vivir. Así que la Navidad, hermanos, es un destello mesiánico. Mesiánico porque habla del Mesías que habría de venir siglos después al mundo, que se personificó pues en Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerden que la Biblia dice que la promesa de Dios se cumplió cuando el ángel vino y le habla a María y le avisa que había concebido en su vientre. María se sorprendió y dice la Biblia que el más sorprendido fue ¿quién? José. ¿Por qué? Como que la esposa, la prometida, ¿sí?, estaba embarazada, resulta que pues no estaban juntos. ¿Qué había pasado? Dice la Biblia que José, para no infamarla, quiso dejarla de noche en secreto y dijo: mejor me voy y allá ella con su vida, ¿no? Entonces, ellos como hombres judíos guardaban bien las costumbres, las tradiciones y sobre todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, pensando en esta promesa, en este Mesías que habría de llegar, Zacarías capítulo 10, versículo 4, todavía no lo vamos a leer, solo quiero que escuchen el contexto acerca de esta segunda parte que es la clavija. ¿Qué es la clavija? Es lo que vamos a aprender esta mañana. Aquí encontramos, hermanos, el contexto de una promesa de Dios para el pueblo hebreo. Recuerden que el pueblo de Dios, aquel que Dios rescató de Egipto de esclavitud a través de Moisés, a través de Aarón, sí, que fueron los líderes de aquel pueblo para sacarlo de esclavitud, dice la Biblia que él fue un pueblo hebreo, sí, pueblo hebreo que más adelante con el tiempo por primera vez se llamaron judíos cuando estuvieron en la deportación a Babilonia,
y pues también les conocemos como los israelitas. Así que estos tres nombres se refieren a lo mismo, ya sea el pueblo hebreo, los israelitas o los judíos, el pueblo de Dios. Ahora, aquí está en el contexto, hermanos, acerca de el destello mesiánico, una promesa de Dios para el pueblo hebreo de bendición para ellos. Y en ese mismo contexto, hermanos, viene esta promesa. Muchas de las profecías, y esto es importante que usted tenga conocimiento, lo aprenda, lo recuerde. Muchas de las profecías, hermanos, que se dijeron por medio de los profetas del Antiguo Testamento, la Biblia enseña que tenían un cumplimiento doble. Por ejemplo, ¿quién no conoce a David? David, siendo muy pequeño de estatura, se cree que fue el rey más grande de Israel. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que David fue el único rey conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Hermano, eso siempre me estremece cuando lo leo, cuando lo estudio, porque con Saúl no fue lo mismo. Con Saúl dice que el pueblo, ellos quisieron a la fuerza poner un rey, y Dios les da a Saúl. Pero esto fue del corazón del pueblo. Las cosas salieron muy mal con Saúl, entonces Dios busca un rey conforme a su corazón. Y dice la Biblia que David era ¿qué? Pastor de ovejas. Vean el oficio que tenía. Así que esto es lo que necesitaban los israelitas en aquel tiempo. David, hermanos, en él se cumple, por ejemplo, la promesa de Dios de darles un rey bueno. Así que algo importante de esto, que en David se cumple esa profecía a medias. Y usted se preguntará por qué en David se cumple a media la profecía. ¿Sabe por qué? Porque David sí era un buen rey, pero como todo ser humano, hermanos, no era perfecto, ni fue perfecto como nosotros no lo somos. De hecho, la Biblia dice que David cometió grandes errores, pero que David sí dice la Biblia que es un tipo de Jesús. Las profecías se cumplen en forma cabal en Cristo. Y mira, hermanos míos, muchas de las profecías del Antiguo Testamento son así. También, por ejemplo, la profecía de Josías, el rey niño, también es una profecía acerca de Jesús. Y en este caso, hermanos, es muy directa, porque lo que vemos aquí es que el versículo, aunque es muy extraño, de Zacarías 10:4, ¿sí?, comienza con una enseñanza que es clarísimo que se trata de Jesús. Aquel hombre, aquel Mesías que llega al mundo, ¿sí?, 700 años según Isaías después y 500 años según Zacarías después de la profecía. Y se cumple, hermanos. Ahora, quiero que leamos juntos Zacarías 10:4. Dice: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. ¿En qué se refiere esto? A la Navidad. La semana anterior aprendimos que la Navidad, hermanos, no es el tiempo de los regalos, no es el tiempo de las familias, no es el tiempo de la cena. La Navidad significa que hay gozo, que hay alegría, que hay paz en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está en nosotros. Porque Cristo está con nosotros. Desde que usted recibió a Cristo en su corazón por fe, como su Señor y único Salvador, desde ese momento usted experimenta la Navidad. Porque el Señor, al venir a nuestra vida, dice que nos trae y produce alegría y gozo y paz y tantas cosas hermosas que nosotros muchas veces las teníamos en un vacío. Y miren, aquí la primera frase es que Jesús, en Zacarías 10:4, es la piedra angular. Recuerden que aprendimos la semana anterior que la piedra angular es lo más importante de un edificio, de una casa. Es el centro, es lo que va a sostener los cimientos, ¿sí? Es algo muy importante, algo que va tan profundo, donde va a recibir toda la fuerza, todo el peso, toda la carga. Eso, Él es Jesús. Y aquí esta primera frase, hermanos, es que Jesús es la piedra angular. No hay otro en todo el Antiguo Testamento. No hay otro tampoco en todo el Nuevo Testamento. Jesús dijo algo importante:
Vean lo que Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús dijo que Él es el agua de vida. Amén. Jesús dijo que Él es el maná que descendió del cielo. Jesús dijo que Él es el pan de vida. Jesús dijo que Él es el maestro, el siervo fiel. Jesús dijo que Él es el amigo. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento Jesús habla de sí mismo así. Y en el Antiguo Testamento, el versículo para nosotros más conocido, mesiánico, ¿recuerdan? Es Isaías 9:6. ¿Se acuerdan cómo dice este pasaje? Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dice, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y usted dice, pero en este pasaje de Zacarías me salen con Jesús, que Él es la clavija de mi vida. Y eso no nos suena bien, yo creo. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos familiarizados, hermanos, con esa idea. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la clavija? Por eso es lo que dice el pasaje. Eso es lo que dice el pasaje. Y yo, hermanos, como predicador, como pastor, como líder de esta iglesia, como alguien que enseña la Biblia, yo debo enseñarles todo el consejo de Dios, lo que es la Escritura. Y en esta ocasión, hermanos, quiero decirles, Dios quiere hablar a tu corazón, pero quiere Dios enseñarnos más que nada este destello mesiánico para nuestra vida. Ahora, para entender el pasaje mejor, algo que siempre recomiendo, hermanos, a aquellos que tal vez ya han estudiado un seminario lo entienden, pero usted como parte de esta iglesia local debe recordar que la Biblia no fue escrita en una sola traducción. De hecho, las Biblias que tenemos no se refiere a una misma traducción, ¿sí? Sí es verdad que están en español, pero nosotros, por ejemplo, usamos una Biblia que se llama versión 60. Hay otras versiones antiguas, 1909, hay versiones del Oso, hay versiones diferentes. Y las versiones diferentes es importante que las leamos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a comprender mejor lo que leemos. No existe una, valga la redundancia, única versión. Es importante, si usted ya maneja en su celular, en su tablet, en la computadora, las páginas que tienen que ver con la Biblia, busque ahí diferentes versiones. Busque usted un texto, por ejemplo, en versión 60 y después búsquelo parafraseado, búsquelo en la nueva traducción viviente, búsquelo en la nueva versión internacional. Siempre le va a ayudar y le va a arrojar luz y usted va a entender mejor de qué habla. Así que esta mañana, hermanos, el pasaje de Zacarías 10:4, yo quiero leerlo en la nueva traducción viviente. Ven lo que dice en su Biblia el texto, vayan siguiendo y escuchen lo que yo les voy a decir en otra versión. Otra versión, la nueva traducción viviente, dice: de Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la carpa, en el arco para la batalla y todos los gobernantes. Si esta mañana voy a hablar de la clavija, que es algo que nadie entiende, tal vez yo ni lo entendía. ¿A qué se refiere cuando dice la Biblia que de él saldrá la clavija? Según esta versión, ¿a qué se refiere la clavija? ¿Qué es la clavija aquí en esta versión? La estaca que ¿qué? Que sostiene la carpa. ¿Ya van entendiendo un poco? ¿Ya les arrojó luz? Por eso es importante, hermano, que usted cuando lea, estudie en casa, cuando escudriñe la Biblia, lean otras versiones. Tenga aquí la versión 60, si tiene otras Biblias que ha comprado en otras versiones, júntelas y vaya leyendo, o si lo hace en su computadora o en el celular, pero compare. Esto le va a ayudar a dar mejor entendimiento. Ahora, hermanos, ¿qué dice este pasaje? Y hoy quiere que nos concentremos en la segunda frase. En la primera fue, de él saldrá la piedra angular. Pero ahora, hermanos, concentrémonos en la frase donde dice de él la clavija. Miren, ¿de qué habla eso? ¿A qué se refiere cuando dice la Biblia de él la clavija? Miren, a simple vista quiero decirles que se refiere al sostén de nuestra vida.
Y es importante que esto lo recuerde. Es el sostén de nuestra casa. Se refiere al sostén de nuestra familia. Quiere decir que Él es el que da solidez a nuestra fe. A eso se refiere la clavija o la estaca. Lo que da solidez a lo que estamos creyendo, a nuestra fe, hermanos. Él es el soporte de eso. Así que busquemos, hermanos, en esta metáfora, porque está hablando entonces metafóricamente. Busquemos en esta metáfora de la palabra del Señor y encontraremos dos enseñanzas que quiero enseñar esta mañana, y después nos vamos a ir a comer ahora sí en nuestra casa. Hoy no va a haber aquí alimento material, pero quiero esta mañana enseñar dos cosas muy importantes que tienen que ver con este pasaje de Zacarías 10:4 en la segunda parte, donde dice de él la clavija, y como dice la Nueva Traducción Viviente, la estaca de la carpa. Número 1, dice que Él nació para darnos seguridad en el peregrinaje de cada día. Número 1, solo hablaré de dos cosas esta mañana. Número 1, Él nació para darnos ¿qué? Seguridad. ¿En qué? En el peregrinaje de ¿qué? De cada día, todos los días. Para eso nació Jesús. Para eso vino el Mesías, para darnos ¿qué? Seguridad en el peregrinaje de cada día. ¿Cuántos de ustedes esta semana o semanas anteriores han experimentado inseguridad? Yo creo que más de uno. Son experiencias de la vida. Pero qué importante cuando vamos a la palabra viviente, la palabra de nuestro Dios, y el Señor nos dice que Él nació para darnos seguridad. Y dice que lo va a dar cada día en nuestra vida. Los judíos, de quienes habla aquí, hermanos, ellos sabían lo importante que era tener una clavija. Escúchame bien. Los judíos sabían que era muy importante tener una estaca. Nosotros no, porque no las manejamos. ¿Se da cuenta este edificio? Pues no encontramos una clavija, una estaca que tenga que sostener el techo. En aquel tiempo entre los judíos sí la manejaban, en aquella época, en el desierto, y especialmente, hermanos, la usaban en el tiempo cuando ellos eran nómadas. ¿Saben qué son los nómadas? Pues los grupos que fincan en diferente lugar, están un tiempo aquí, trabajan, siembran y se van a otro lugar. Y cuando se escribe esta profecía, hermanos, cuando ya se escribe Zacarías la profecía, ya no eran nómadas. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo ya estaba, según la Biblia, en la tierra prometida, la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Pero resulta, hermanos, que todavía tienen incursiones nómadas. ¿Por qué? Porque para pastorear en aquel tiempo sus ovejas, ¿saben qué hacían? Pues tenían que salir. Se iban pues lejos, tal vez 5 hasta 8 días o 15 días, y donde dormían pues en carpas. Ponían sus carpas para poder pastorear y cuidar las ovejas. Las carpas, hermanos, en aquel tiempo se dice que tenían estacas alrededor. ¿Ha visto usted las carpas de los circos? Ya ve que entierran unas clavijas, unas estacas todo alrededor. Pero algo importante aquí, lo hacen para estirar la tela o las pieles. Es lo que hacían los judíos. Pero había una estaca fundamental, que era la más importante, tal vez la más gruesa, la más alta o larga, y era la que enterraban con mayor profundidad. Ahí es donde iba a recaer todo el peso. La Biblia dice que el Mesías, el Jesús, Él es ¿qué? La clavija. Él es esa estaca en la que nosotros podemos ¿qué? Sostenernos. Aquí la pregunta que debe formularte es esta: ¿por qué muchas veces nosotros los cristianos, siendo hijos de Dios, siendo hijos del Rey, siendo que somos nosotros los herederos, que somos aquellos que están para servir al Rey, ¿por qué muchas veces nosotros nos tambaleamos? ¿Saben qué nos tambalea? A veces la enfermedad. Una cosa que estemos enfermos y nos debilitemos, y otra cosa que al estar enfermos nosotros psicológicamente nos caemos. Hay gente que muere estando acostada en cama, y tal vez su enfermedad no era para tanto, se la llevaron sus pensamientos.
ay, ya no me voy a poder levantar, ay, que mira, no le duele nada, pero según él le duele todo. Necesita llegar por eso una persona a visitar a los enfermos, para inyectarles ánimo, hermano. ¿En quién estás confiando? Jesús dijo que Él es la estaca. Sostente en Él. Hay personas que se han levantado otra vez aún de la muerte, estando moribundos, porque una luz les resplandece. Qué importante, hermanos, muchas veces animarnos unos a otros. Ahora, había una estaca fundamental y era la clavija. La clavija, que es la principal, que es la central. Esa es a la que hace referencia, hermanos y hermanas, este pasaje. Esa es la principal, no a las muchas clavijas alrededor, sino se refiere a la principal, sin la cual, dice, todas las demás no sirven para nada. Podemos decir, hermanos, que en el hogar, podemos decir entonces que en la vida diaria todos necesitamos clavijas. Eso es verdad, pero necesitamos una estaca fundamental de razón a nuestra vida, que dé soporte a nuestra vida. Es así, hermanos, en que en la aventura de vivir, nosotros los hijos de Dios requerimos fortaleza. ¿Sabe para qué? Para no desmayar. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? Dice la Biblia que Jesucristo lo es. Amén. Por eso las profecías se cumplieron ¿en quién? En Jesús. Antiguo y Nuevo Testamento. Que muchos ya no les quieren llamar profecías. Por ejemplo, si se habla de Isaías 9:6, que un hijo nos será dado, estará con nosotros, será admirable, consejero, que ya no es una profecía, ahora se entiende que ahí fue una promesa. Y Dios la cumplió, el Padre, porque nos envió a su Hijo Jesús. ¿Qué otras cosas de la vida nos tambalean, hermanos? A veces cuando estamos endeudados. A veces nos tambalea la falta de trabajo. A veces nos tambalean que se han presentado problemas dentro de la familia conyugal o la relación con los hijos. A veces nos tambaleamos por la noticia que nos dio nuestra amiga, el amigo, o por lo que nos enteramos de alguien a quien estimamos tanto o admiramos. Esto nos hace tambalear. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos quitamos la mirada de Jesucristo. Él es la clavija, Él es la estaca principal. Si tú te sostienes de Él, nada te derribará. Jamás desmayarás. Aunque te sientas tal vez un poco débil, dice que Él nos da fuerzas para seguir adelante. Hermanos míos, en la aventura de vivir requerimos fortaleza para no desmayar, y Jesucristo, dice la Biblia, que lo es. Jesucristo es nuestra clavija. Quiere decir que Jesucristo es nuestra estaca fundamental. Pero ¿qué más aprendemos, hermanos, de esta estaca, de esta clavija? Aprendemos lo siguiente. Aprendemos que lo más importante de la vida, en la vida, es decidir quién nos acompaña. Esta es una enseñanza dentro del punto número 1. Lo más importante de la vida, en la vida, es decidir quién nos acompaña. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Que lo más importante que el tamaño de nuestra barca es saber si el Señor está o no en ella. Eso es muy importante pensarlo y reflexionarlo. Primero, que lo más importante en la vida, en la vida, es decidir quién nos acompaña, pero también más importante que el tamaño de nuestra barca es saber si el Señor está o no en ella. Les voy a dar un ejemplo. A las solteras, por favor, aquellas que tal vez ya están orando, es muy probable que alguien te ande ahí pues tirando la onda, ¿no? Porque pues ya cuando las ven jóvenes creciendo, pues ya los papás nos pensamos a preocupar, nos ponemos celosos, ¿verdad, hermano Israel? Pensamos ¿y por qué vino a la casa? ¿Y por qué nada más quiere hacer la tarea con ella? ¿Y por qué siempre le quiere hablar? Y a todos nos pasa, ¿sí? Yo les preguntaba a mis hijas cuando comenzaron a crecer, ¿y por qué viene muy seguido? Sí, ay papá, es lo primero que dicen, ¿va? Las solteritas.
ay papá, ay mamá. Miren, le voy a dar un ejemplo de esto. Tal vez hay alguien que anda ahí tirando la onda. Solteras, hermanitas, no te creas mucho. Piense bien. No crean a todo lo que les dice el muchacho. No le crean por su coche nuevo, ¿sí? Porque a veces sucede esto. No le crean porque tal vez tenga un yate allá en la playa, allá a orilla, en la Bucana. No le crean, ¿sí? Él está tirando la onda. Mejor pregúntenles, oyes, escúchame bien, ¿en tu yate está Jesús? Que sé que esto se les olvida rápido, no les preguntan, ¿sí? Pregúntenle tal vez, oyes, ¿en tu coche nuevo se sube Jesús? ¿Sí? Porque esto las vislumbra o no. Yo siempre le dije eso a mi esposa, nunca me creyó, gracias a Dios. No tenía coche ni yate, pero miren, aquí estamos. Miren, les voy a dar una ilustración. Hay una historia, hermanos y hermanas, de un pastor. Sí, porque era pastor, y si era pastor, pues por lógica era cristiano, ¿no? Les voy a contar y a decirles esta ilustración. ¿Saben de aquel pastor que iba por algún día por la carretera? Y dice esta pequeña historia que, pues, el pastor en su carro iba a prisa y le pidió ray un indígena cristiano. Así dice la historia. Bueno, se identificaron rápidamente, eran cristianos. Así que aquel indígena cristiano pues se subió al carro del pastor. Inmediatamente cuando cierra la puerta, pues el pastor se jala, porque los pastores siempre andan a prisa. Yo siempre como rápido cuando me invitan a diferentes casas para poder ir a comer a la otra. No, eso es broma. Eso es broma. Miren, después de identificarse pues que eran cristianos, aquel indígena se sube a su carro del pastor, y el pastor cuando arranca rápidamente iba a 100 por hora. Estoy hablando de un indígena, ¿eh? Y ahí decía, hay un señalamiento, decía que tenía que ir en esa zona a 60. Son de esas carreteras como la nuestra, no era autopista, esta carretera le llama la de ir y venir, ¿sí? La de va y viene, ¿sí? Que son federales. Bien, ahí decía 60, y aquel indígena, pues le toca al pastor el brazo, porque siempre los pastores van a lo que van, ¿eh? Bien, le toca el brazo y le dice, oiga pastor, ¿no va muy rápido? Y el pastor le dice, no se preocupe hermano, el Señor nos acompaña. Ah bueno, dice el hermano, el indígena, y le sube a 120. No sé si alguien se ha subido con hermano Josafat, pero él corre mucho. Miren, le sube a 120 y aquel hermano iba bien agarrado, ¿sí? Y le vuelve a decir, oiga pastor, ¿no está muy recio? ¿Sí? Porque aquí dice que a 80. El pastor en su automóvil iba a 120. Y aquel pastor con una sonrisa le vuelve a decir, no se preocupe hermano, que el Señor nos acompaña. Sí, no se preocupe. Y entonces viene el pastor y le sube hasta 150. 150 la verdad ya se despeina uno, ¿eh? Hay que subir las ventanillas. Y le dice el hermano indígena cristiano, pastor, ¿puede parar? Porque en la próxima parada el Señor y yo nos bajamos. Miren, en la vida a veces nos toca eso, que tal vez no nosotros, pero el cónyuge o los hijos pues quieren ir muy recio en la vida y todo muy a prisa. Lo importante no es qué tamaño de tu carro o tu yate, no es lo importante, no. Lo importante es, ¿Jesús navega contigo? Lo importante no es qué tan hermoso es lo que tienes ahora. Lo importante es preguntarte, ¿dónde tú vas, va Jesús contigo? Más importante que saber cuánto tenemos es saber con quién contamos. Más importante que saber cuánto tenemos es saber con quién contamos. Hermanos, Jesús dijo, estaré con vosotros ¿cuánto tiempo?
todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Más importante que saber cuánto tenemos es saber con quién contamos. Las cosas de esta vida, las cosas mundanas, las cosas que ofrece el mundo, el ser humano, el apóstol Juan dijo que son pasajeras. Hoy lo tienes, hoy disfrutas, mañana no sabes cómo quedarás, no sabes si Dios te lo quitará. Recuerdo que una ocasión alguien me reclamó en Puntilla, siendo pastor, joven, adolescente, pastor, siempre le he pedido a Dios un carro. Tenía dos problemas. Cuando yo intuí lo que había en su vida, le dije, el primer problema es que no lo vas a tener nunca. ¿Pero por qué? Si yo tengo fe, ¿acaso usted no nos predica la palabra? Sí, pero es que no compras ni un boleto. O sea, ¿cómo vas a sacarte la lotería si no compras un boleto? ¿Cómo te vas a comprar un carro cuando no te pones ni a ahorrar? ¿Cómo lo vas a hacer? Eso ya no le gustó al joven. Y después me dice, oiga, pastor, ayúdeme a pensar, en verdad yo quiero un carro. ¿Por qué cree usted que no lo tengo? Porque Dios no te lo quiere dar. Y me dijo, ¿y por qué piensa usted eso? Porque si aún así estando ahorita con todo el deseo que tienes de tener las cosas, muchas veces no le eres fiel a Dios. Dios sabe que si te da un carro, más rápido te alejarás de él. Sí, cómprenle un carro al hijo y verán que en casa no va a estar en todo el día. Cómprenle algo que les guste y verá que no va a tener su atención. Cómprele al hijo lo que le pida y verá que nunca más le volverá a hacer caso. Cómpreselo. ¿Sabe cuál es el error de nosotros como padres? No enseñarle el principio a nuestros hijos. Yo muchas veces lloré con mis hijas cuando me decían, papá, yo quiero un celular, no tengo computadora. A mí me destrozaba el corazón. Ellos comenzaron a estudiar la universidad. Siempre les dije, les doy lo que algún día a ustedes les dará. Es lo único que puedo darles. No te puedo dar ahorita un celular, una tablet, una computadora que tú quieres, pero algún día la valorarás cuando tú te la compres con tu esfuerzo. No te puedo dar, yo te doy lo que pueda, ¿sí? Y mis hijas saben todo lo que tuvimos que pasar y vivir, pero gracias a Dios ahora son profesionistas y gracias a Dios trabajan, ¿sí? Y ya también me dan a veces y me invitan a comer a mí y mi esposa y voy en casa, pero ahora se acuerdan, ahora sí, me da envidia el celular de ellas, ¿sí? Yo por eso le dije, regálenme uno de ustedes, ahora ellas se lo compran, pero nunca se los compré, les compré lo que era necesario y lo aprendieron, como aquel joven que llega, dice, con hambre corriendo desesperado al río, aquí voy a comer, ve a un hombre pescando y lo primero que identifica, dice, la hielera, va y abre la hielera sin ser de él y le brillan los ojos, aquí hay pescado, pero la tuvo que cerrar porque venía de que lo estaba atrapando. Y le dice, Señor, tengo mucha hambre, regáleme un pescado. Le digo, mijo, espérame tantito, ven. Y se lo lleva al muelle, caminando, lo abraza y le dice, quiero enseñarte a usar esta caña. Así vas a arrojar el anzuelo y cuando sientas que tal vez jala, le vas a hacer así. Bueno, le di instrucciones. El chamaco se enojó. Le dijo, yo le estoy pidiendo de comer porque tengo hambre, y botó la caña. Y le dijo, ¿y usted me quiere enseñar esto? Quiero de comer ahorita. Aquí el Señor le dijo, hijo, es tu decisión. Lo que yo quiero es ahorita enseñarte a cómo atrapar los peces. Si tú aprendes a atraparlos, ¿sabes cuánto tiempo comerás? El resto de tu vida. Si yo te doy ahorita un pez, te va a quitar el hambre en este momento. Y después, ¿qué comerás? Aquel joven se fue muy enojado. Pero son las enseñanzas de la vida. Qué importante es que nosotros reflexionemos. La seguridad, hermanos, de nuestra casa no está en nuestras habilidades, sino en su presencia. Estos puntos que les estoy dando son referentes al punto número 1. Más importante que saber cuánto tenemos es saber con quién contamos. Otro punto, la seguridad de nuestra casa no está en nuestras habilidades, sino en su presencia. La firmeza de un hogar, hermanos míos, la firmeza de un hogar está en la estaca
que sostiene la carpa. Celebremos, hermanos míos, la verdadera Navidad. ¿Sabe cómo? Desarrollando una confianza invencible. ¿Cómo invencible es su amor? Tal vez por tus circunstancias tú digas, Dios no me ama como dice, pero Dios sí te confirma, hijo, tal y como eres, yo te amo. Esa es la gran diferencia. Aunque tú creas que no, es como cuando nuestros hijos se enojan con nosotros, ¿sí? Ellos piensan que porque los regañamos, los corregimos, es que ya no me quieres, ya no me amas, ya no me pelas, a veces dicen los niños, ¿no? Pero como padres no saben cuánto es nuestro amor. Por eso cuando hay un problema de familia, lo primero que te dice un psicólogo, y lo que vemos sobre todo en la Biblia no es que tus hijos, que tú digas a tus compadres, a tus amigos, es que yo daría hasta mi vida por los hijos. Yo amo a mis hijos sobre todas las cosas, más que mi esposa, porque así se llenan la boca muchos. Las hermanas también dicen, no, yo lo amo más que el esposo, ¿sí? Pero miren, cuando pasa eso tenemos que reflexionar. No es que digamos que amamos sobre todas las cosas a nuestros hijos. Lo más importante, ¿sabe qué es? ¿Saben tus hijos que los amas? Esa es la diferencia. Si a ti te preguntan como, así yo lo amo, aunque ni lo veas en días, yo lo amo, ni lo pelas, yo lo amo, ni lo enseñas. Pero lo más importante es, ¿saben tus hijos que los amas? Y eso es para reflexión. Punto número 2, y terminamos. Número 2. Él nació para darnos seguridad en el ejercicio de una fe sólida. Estoy explicando, hermanos, dando la enseñanza acerca a qué se refiere Zacarías cuando dice, de él saldrá la clavija, de él saldrá la estaca, que es el fundamento, ¿sí?, de nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, de nuestra familia. Número 2, él nació para darnos seguridad, ¿en dónde? En el ejercicio de una fe, ¿qué? Sólida. Para darnos seguridad en el ejercicio de una fe sólida. Hermanos míos, nuestra fe está bien sostenida. ¿Amén? Amén. Podemos decir que tenemos de dónde agarrarnos. Nuestra fe no está colgada de alfileres. O sea, algo mal hecho. No. Nuestra fe está sostenida en Jesús. La Biblia dice que Él nació para ser clavija o la estaca que sostiene nuestra fe. Nuestra fe, hermano mío, y aquellos que me escuchan y me ven en las redes sociales, nuestra fe es la cosa más segura. Nuestra fe es la cosa más firme, ¿sí? Porque nuestra fe en Cristo está segura. Amén. Nuestra fe, hermanos míos, no depende de un hilo. Antes de morir, Billy Graham, aquel evangelista bautista, el más importante de todos los tiempos hasta que él fallece, un hombre evangelista que visitó todo el mundo predicando la palabra de Dios y trayendo a la gente a los pies de Cristo, y su vida la entregó a Cristo desde que él le recibió y se dedicó a servirle, y no hubo nada que lo detuviera para compartir la palabra de Dios. Billy Graham es probable que en este tiempo es aquel que haya filmado más películas, ¿sí?, cristianas, donde siempre nos dio ejemplos, especialmente del amor de Dios, el amor de Cristo, cuando Él dio su vida por nosotros aquí en la tierra. Dice la Biblia en Isaías 54:2, quiero que lo escriban o lo busquen o lo recuerden nada más. Nuestra fe no depende de un hilo. Isaías 54:2 dice, ensancha el sitio de tu tienda. Quiero que lo busquen para que lo leamos juntos. Isaías 54:2. Amén. Isaías 54:2 dice, todos, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y
y refuerza tus estacas. Vean bien lo que está diciendo el profeta Isaías. Ensancha el sitio de tu tienda. ¿Saben qué es ensanchar? Sí, expandirlo, agrandarlo, ensánchalo. ¿Sabe cómo nosotros en este tiempo hemos ensanchado el amor de Dios, la prédica, el compartir su palabra? Pues lo hemos hecho a través de las redes sociales. Yo me tuve que dar la tarea de compartir devocionales todas las mañanas, ¿sí? Y ahora gracias a Dios que grabamos, gracias a Dios a un hermano Andrés que nos apoya en esto, se puede grabar y podemos compartir a mucha gente. Eso es ensanchar, eso es extendernos, eso es poder llegar a la gente que necesita a Cristo. Eso es lo que tú tienes que hacer en tu hogar. Ensánchate, ¿sí? Dice, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean ¿qué? Extendidas, agrándate más, no seas escasa. ¿Sabe a qué se refiere a escasa? No seas tacaño, no seas conformista, ¿sí? Alarga tus cuerdas, pero dice, refuerza tus estacas. Qué importante texto. Miren, quiero concluir esta mañana. ¿Qué nos dice el Señor aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere dejar esta mañana en nuestro corazón? Nos está diciendo que Él quiere ser la clavija de nuestra vida. Esta mañana el Señor, a través de su Espíritu Santo, por medio de su palabra escrita, nos está pidiendo que Él sea la clavija de nuestra vida o que sea la estaca de nuestra casa. Hace 8 días le recordé una ilustración que Jesús dio cuando habló de la casa que está fundada sobre la roca y la casa que es cimentada en la arena. Dice que la que está construida en la arena, vienen los ríos, los tormentas, huracanes, y aquella casa es derribada, y dice, y grande es su ruina. ¿Sabe por qué? Porque estaba fundada en la arena, en tierra movediza. Pero la casa dice que está en la roca, y esto es Cristo, que es la estaca, la clavija, el fundamento donde se sostiene toda nuestra vida, nuestra familia, la iglesia, todo hijo de Dios. Hermanos, nada la moverá. Amén. Nada nos puede mover. Tiene que ver con nuestro discipulado. Y esto es ya viendo los principios que Dios nos enseña. ¿Qué quiso decir Dios? Bueno, ya se cumplió la promesa. Ya vino el Mesías al mundo. Decía que Él es la estaca, la clavija. Pero a nuestro tiempo, hermanos, 2030 años o 2034 años después, ¿qué nos enseña Dios a la iglesia? Este texto, hermanos, cuando habla de que Él es la clavija, tiene que ver con nuestro discipulado, tiene que ver con nuestra teología, pero también, escúcheme bien, tiene que ver con nuestro estilo de vida. Pongamos nuestra vida, hermanos míos, en el fundamento de nuestra fe. Cristo es el fundamento de nuestra fe y debe ser siempre. Creamos, hermanos míos, en sus enseñanzas. Vivamos en virtud de nuestra fe. Sostengámonos en sus palabras, escúcheme, en medio de las tribulaciones. No sé qué estás viviendo, no sé cómo te sientes ahorita, no sé qué es lo que estás pasando. Pero el Señor dice que debemos sostenernos en sus palabras en medio de toda tribulación. En todo, mira a Jesús. Hermanos míos, el Señor nació para ser la clavija que nos sostiene. El Señor nació para ser la estaca que da solidez a nuestra fe y a nuestra familia. Dios bendiga a todo tu ser. Cierra tus ojos. Dios Padre, gracias en esta mañana porque has hablado a nuestro corazón. Gracias Dios porque vemos destellos de la Navidad, destellos mesiánicos, que es hermoso saber por su palabra que cada promesa se cumplió. Usted es un Dios inmutable porque no cambia nada. Usted cumple lo que ha escrito, lo que ha dicho, lo que ha dado a su pueblo. Jesús es lo que dijo ser.
amor, ternura. Un rey justo es misericordioso y bondadoso, y por su gracia aquí estamos hoy. Padre, estamos por finalizar, por culminar un año más, un año muy difícil, pero le damos gracias porque aquí estamos de pie, mirando a Cristo. Y hoy aprendemos, Señor, que Él es la clavija, Él sería la estaca, la cual nosotros podríamos sostenernos. Señor, gracias porque usted nos lleva a la verdad. Cristo es la verdad. Y Jesús dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Lo que Dios comienza, Él lo termina. Dios no deja nada a medias. Padre, gracias por su Espíritu Santo, quien nos motiva y nos anima a ir a la verdad, a su palabra. Padre, que esta palabra dé fruto al 100 por 1, que usted pueda obrar en nuestra vida, que usted pueda afectar nuestras vidas para bien, porque por eso usted nos edifica. Usted ha traído edificación a esta iglesia. Padre, que podamos ser luz delante de los hombres, que podamos ser la sal de la tierra, que podamos vivir la Navidad. La Navidad significa Dios en nosotros, Dios con nosotros. Por eso la Biblia dice que el niño se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Él vino al mundo, Dios vino también, y Él está ahora en nuestra vida, en nuestro corazón. Padre, que este amor con el cual nos inunda, que este amor con el cual usted nos llena nuestra vida, que ese amor podamos compartirlo, que podamos darlo a la gente necesitada, a la gente con problemas, a la gente enferma, a la gente desesperada, a la gente que no tiene esperanza, que podamos ser luz a ellos. Úsenos, Padre, en este tiempo. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.